Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este día tan especial en que celebramos el aniversario número 60 de la Dirección de Nutrición, que denominamos Investigación y Acción en la Dirección de Nutrición a través del tiempo. En el Presidium, tal como presentó la doctora Josefina, contamos con la presencia del doctor David Kersenovich, director general de nuestro instituto, del doctor un aplauso. Del doctor Héctor Burges Rodríguez, director de nutrición. Del doctor Adolfo Chávez Villasana, jefe del Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional. Contamos también con la presencia del doctor Juan Rivera Don Marco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Para comenzar, le solicitamos al doctor David Kersenovich nos dirija unas palabras para inaugurar esta celebración. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos todos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hoy es un día muy especial en la historia de nuestro instituto. Celebramos el 60º aniversario de la creación de la División de Nutrición, antecedente de la actual Dirección de Nutrición, y me da mucho gusto saludar a los miembros del Presidium y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Hay muchas razones para este festejo, pero quizá la más emblemática está en nuestro propio nombre del instituto, que resalta la importancia de la nutrición. No en balde nos hemos llamado Hospital de Enfermedades de la Nutrición, Instituto Nacional de Nutrición y ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hay que recordar además que nuestro emblema tiene entre sus componentes espinas de trigo y mazorcas de maíz, así como la leyenda Nutrionis Scientia Populis Salus, la ciencia de la nutrición al servicio del pueblo. En palabras del maestro Salvador Subirán, el más imperioso de los derechos del hombre es el de alimentarse. Desde un inicio se concibió que la nutrición se abordaría más allá de la dietética y que se le concibiera como una parte integral de la salud y el bienestar de la población. Este concepto ha sido fundamental a lo largo de estos 60 años y es así como se ha enfocado en etapas que van desde la niñez hasta los adultos mayores. Quiero resaltar el papel significativo que ha jugado la Dirección de Nutrición en aspectos de nutrición infantil, así como el papel que ha tenido en la fisiopatología y el tratamiento de padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes mellitus y la obesidad, que en la actualidad han sido declarados como una pandemia en nuestro país y en los que sin lugar a dudas la nutrición tiene un papel muy importante. El impacto de la Dirección de Nutrición ha ido sin embargo más allá. Quisiera resaltar que ha cumplido a lo largo de estos 60 años con actividades de promoción a la investigación, dando lugar, por ejemplo, a la nutriología experimental y tecnología de los alimentos. Ha tenido una labor muy importante en actividades de enseñanza con formación de recursos humanos a lo largo de estos 60 años, que se han diseminado más allá de nuestras instalaciones, y una labor muy importante en la orientación alimentaria a nuestra población en general. Destaca en particular la labor que se ha llevado a cabo
en zonas rurales y en las zonas más marginadas del país. El enfoque social de las actividades de esta dirección ha sido reconocido internacionalmente. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, yo recuerdo el Congreso Internacional de Nutrición en 1972, o cómo olvidar más recientemente las patentes registradas por integrantes del Departamento de Fisiología de Nutrición? Antes de terminar, quiero expresar a nombre de todos los que trabajamos en esta casa nuestro reconocimiento por la labor de todos los que conforman la Dirección de Nutrición, o todos los que han pasado a lo largo de estos 60 años por nuestras instalaciones y precisamente por la Dirección de Nutrición. A manera de ejemplo, quiero resaltar la trascendente labor del maestro Salvador Subirán, de Adolfo Chávez y de Héctor Burges, quienes han encabezado y han articulado los esfuerzos de todo este grupo. Muchas felicidades, larga vida y éxitos por delante a la Dirección de Nutrición. Muchas gracias a todos. Y si me lo permiten, declararíamos inaugurado este evento formalmente, siendo hoy las 9:15 de la mañana del 30 de noviembre, y que se logren muchos éxitos por delante. Gracias. Es un honor para mí en este momento presentar al doctor Héctor Burges Rodríguez, director de nutrición, a quien le pediremos unas palabras como antecedentes de la dirección. Gracias. Gracias. ¿No me pueden pasar, por favor, la transparencia? Bien, en efecto, estamos celebrando el 60º aniversario. No sé si quieren pasar allá o si quieren quedar. Más fácil. Ahí abajo. Entonces estamos de fiesta que empezó hace unos días con el concierto magnífico que gracias al Comité de Arte el Instituto se dedicó a este aniversario. En efecto, hace 60 años, no exactamente hoy, pero nació lo que es la Dirección de Nutrición del Instituto a partir de la unión del Instituto Nacional de Nutriología con el Hospital de Enfermedades de la Nutrición para formar en ese entonces el Instituto Nacional de Nutrición, hoy de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así, la Dirección de Nutrición nació al mismo tiempo que se creó el instituto y se tornó nacional. Esta celebración ha sido conducida y realizada por nuestro propio personal, que en la medida de su disponibilidad de tiempo han contribuido con entusiasmo, y quiero reconocer su entusiasta participación. Comprimir 60 años y numerosas personalidades en 15 minutos es tarea prácticamente imposible, además de arriesgada e injusta, porque seguramente es inevitable que soslaye hitos y personalidades. Pero, ¿qué es eso de nutriología? Bueno, recordar que es una actividad interdisciplinaria, muy interdisciplinaria, centrada en un proceso sumamente complejo y más en la promoción de la salud y en la prevención que en la atención a la enfermedad. La nutriología mexicana es particularmente brillante, fue particularmente brillante. El maestro Subirán siempre destacaba los inicios con comentarios de Humboldt, pero también debo destacar que en el primer número de la Gaceta de la Academia Nacional de Medicina
aparece un artículo de un doctor Hinojosa sobre una enfermedad que no era otra cosa que desnutrición de un niño en la Magdalena Contreras. Y eso ocurrió en el siglo XIX. Después tenemos la increíble descripción en la Revista Médica de Yucatán en 1906 de José Patrón Correa sobre la culebrilla, que se daba este nombre a la desnutrición por la descamación. Pero la etapa moderna, aunque hay obviamente personalidades intermedias, se basa en la brillante trilogía de maestros e instituciones. Federico Gómez y el Hospital Infantil de México en el 44, Francisco de Paula Miranda y el Instituto Nacional de Nutrología en el 43, y Salvador Subirán y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición en el 46. Sin embargo, detrás de todo esto estuvo siempre el maestro Subirán. Él fue el que promovió que se fundara el Hospital Infantil de México y fuera Federico Gómez el director, y lo mismo con el doctor Miranda. Bien, ahí están ellos, épocas muy diferentes. El doctor Miranda mucho más grande que el doctor Subirán y el doctor Gómez. En el 43, decíamos, el doctor Miranda, por iniciativa del maestro, funda el Instituto de Nutrología para estudiar, en aquel entonces era lo que estaba más de moda, los alimentos mexicanos, cuál era su composición, e iniciar, contar con un panorama de la nutrición de la población mexicana. En bromatología se hicieron notables avances, con apoyo de la Fundación Kellogg y de la Fundación Rockefeller, y con la participación técnica de investigadores del MIT, con un equipo realmente impresionante, formado por el doctor René Cravioto, no Joaquín, René Cravioto, el inolvidable Chucho Guzmán, Jesús Guzmán, el doctor Calvo de la Torres, etc. Y ahí se tiene la mayor parte de lo que sabemos ahora, la mayor parte de nuestra base de datos de alimentos viene de esa época y eran impecablemente elaborados. Encuestas también fueron por lo menos dos que yo creo que son memorables también. La de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo y la de la colonia Santa Julia, una colonia pobre en la Ciudad de México, que nos habla de la importancia de la cultura alimentaria, esa que estamos perdiendo a toda velocidad los mexicanos. En el año 50 muere, sin embargo, el doctor Miranda y comienza el deterioro. Para salvar a este instituto y sus funciones, sobre todo, la Secretaría de Salud decidió unirlo al Hospital de Enfermedades de la Nutrición, en aquel entonces un pequeño pero eficiente hospital enfocado a las enfermedades de la nutrición. No se había equivocado el maestro, que eran la desnutrición del adulto, donde además hizo contribuciones internacionales importantes, el efecto de la desnutrición en aspectos endocrinológicos, las avitaminosis, que había muchos, la diabetes, que es claramente una enfermedad de la nutrición, la obesidad y ya se me pasó. La obesidad y las enfermedades, el efecto de las enfermedades endocrinológicas, gastroenterológicas y hematológicas. Y el proceso no ocurrió en un día como hoy, pero sí fue gradual. Se creó entonces una división de nutrición para albergar las personas, los bienes y las tareas del Instituto de Nutrología, y se comendaron al doctor Adolfo Chávez Villasana. Este inicio se hizo con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de UNICEF y de la propia Secretaría de Salubridad. Y aquí cabe recordar a nuestro querido José María Bengoa, el doctor Bengoa, uno de los pocos grandes pensadores de la ciencia que me ha tocado conocer, y que estuvo con un alma de esta nueva división de nutrición, con su presencia, por supuesto. También sospechó que no iba a ser fácil la convivencia de una institución clínica con una institución dedicada a un aspecto muy diferente como es la nutrición. La papelería, yo entonces era residente, bueno, ya tenía varios años, y a los residentes no nos quedaba claro
porque la papelería del instituto o aparecía Hospital de Enfermedades de la Nutrición o aparecía Instituto Nacional de la Nutrición y no entendíamos. Yo esto lo vine a entender mucho después. Bien, en el año 64, el maestro, al encomendarme ir a estudiar el doctorado con la idea de apoyar el desarrollo de la nutriología experimental, me explicó que por bueno que fuera, era muy bueno el hospital, era solamente un hospital local más en un amplio sistema de hospitales. Había en aquel entonces un gran temor por el crecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, con hospitales con muchos recursos y muy grandes. Y que entonces el futuro nuestro era adquirir responsabilidades nacionales y más allá de la actividad clínica, lo que podía ser por la vía de la nutriología. Y el mismo maestro apuntaba que ahora la institución se proyecta más allá de sus muros y adquiere ese carácter nacional. Voy a resumir muy brevemente y obviamente saltándome hitos y saltándome personas, y pido perdón por todo ello de una vez. 660 encuestas en aquel entonces. Ir al medio rural no era nada fácil, no había los caminos de ahora y además se hacían, como pongo ahí, a pie, es decir, con lápiz, con papel, se recogían los datos y luego el cálculo llevaba semanas o meses, cálculos que ahora se pueden hacer en escasos segundos. Se hicieron además estudios específicos muy importantes sobre anemias, sobre la pelagra en Yucatán, sobre el bocio endémico, sobre la lactancia y el proyecto de Tezontiopan, que fue uno de los más importantes proyectos en términos de la influencia de la nutrición en el desarrollo del ser humano. En aquel entonces se fundó una unidad de cómputo, no existía en el resto del instituto. Lo que hay ahora de cómputo viene de ahí. También se fundó la imprenta y también la imprenta actual viene de ahí. Recuerdo en aquel entonces a Carlos Pérez Hidalgo, que él vive en Argentina actualmente, que se encargaba de la unidad de campo, a Pedro Arroyo, de estudios experimentales, a Samir Basta, un muy interesante becario que tuvimos de Egipto, por supuesto a Eduardo Mendoza. Y toda esta serie de estudios produjeron mucho y finalmente terminaron en ciertas encuestas nacionales. Después esta labor pasó a ser tomado por el Instituto de Salud Pública. Por cuanto a la nutriología experimental, desde el año 68 el Departamento de Fisiología de la Nutrición y Ciencia de los Alimentos comenzó a hacer estudios bastante novedosos, como era la composición de la leche humana, nuevas fuentes de alimentos. Se pensaba en aquel entonces que haría falta muchos alimentos nuevos, que quizá los que existían no eran correctos, lo cual es falso, por supuesto, pero en aquel entonces se volvió muy famoso la espirulina, se empezó a usar muchísimo, la soya, otras muchas leguminosas, el suero lácteo, el amaranto, etc. Se comenzaron a hacer estudios de calidad proteica y a desarrollar productos para programas alimentarios. Puedo recordar a NutriBebé, a Molida, Proteída, Lactodif, Conlac, NutriPes y más adelante Tosti, por mencionar algunos. Luego hicimos, y digo hicimos porque fue este grupo el que hizo el 9º Congreso Internacional Mundial de Nutrición en el año 72, por cierto, un brillante congreso y hecho con muy pocos fondos, porque esa era la situación en aquel entonces, pero igualmente muy brillante. Luego surge el Programa Nacional de Alimentación, Programa Nacional Indicativo, en el CONACYT, que se encarga el doctor Subirán como vocal ejecutivo. Y ahí, con la presencia de don Pedro Daniel Martínez, que sin duda otro de los grandes maestros, con la presencia del doctor Rafael Ramos Galván, con quien fundamos la unidad metabólica original de estas instalaciones de Tlalpan, y que pertenecía al grupo del doctor Gómez originalmente, pero pues una extraordinaria persona, y se lograron tener mucho impulso y muchos recursos súbitamente. Y ahí quiero recordar al licenciado Vázquez Colmenares, Pedro Vázquez Colmenares, que había sido gobernador o fue de Oaxaca, quien era parte del
Pronal y que era también oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia y que le dio una vitalidad a este programa muy grande. Lo mismo el licenciado Díaz Ballesteros de CONASUPO, yo diría el padre de CONASUPO en el fondo, que desgraciadamente es una institución que desapareció ya, y eso es una situación muy triste. En fin, en aquel entonces Alberto empezó a generar una política nacional de nutrición que hiciéramos en este momento, que eso es que existiera, no existe todavía, pero él hizo muchos trabajos con, obviamente, los talentos de aquel entonces, en el área económica, en el área agrícola, etcétera, etcétera. En esas épocas surgió el SAM y evolucionó hacia la Comisión Nacional de Alimentación en el año 81, que también ayer maestro fue definitivo porque pensaban deshacerse de esta institución, hasta que él convenció al presidente de la Madrid de que no era posible deshacerse de esa función, más bien había que fundar una nueva institución para hacer esa función. También en aquel entonces surge Cuadernos de Nutrición en su segunda etapa. Había habido una primera etapa patrocinada fundamentalmente por CONASUPO, ya después se funda Cuadernos de Nutrición, que ya cumple 36 años, sin mayores recursos. Es una revista que también se hace con el esfuerzo de mucha gente y que tiene lo notable de que puede muchas veces ser citada fuera de México en otros idiomas, a pesar de no figurar entre las revistas de índices médicos y demás. En aquel entonces también se hace el 5º Congreso Latinoamericano de Nutrición en Cholula, que también fue memorable por muchas razones. En la época del doctor Carlos Wallen, en abril de 1982, la División de Nutrición se dividió en dos, la de Nutrición Experimental y Ciencia de los Alimentos y la de Nutrición de Comunidad. En aquel entonces también se logró el tercer piso de nuestro edificio y la planta piloto. Se comenzó a estudiar los trastornos de la conducta alimentaria, eso era nuevo, con endocrinólogos, particularmente Carlos Valverde, y psiquiatras, particularmente Juan Ramón Lafuente. En aquel entonces también explota el chichonal y es la primera ocasión, bueno, hay muchos incidentes ahí con el problema del chichonal, pero es la primera ocasión en que se utilizan algunos productos en una situación, nuestros, en una situación de desastre. Otro hito importantísimo es en el año 82, se celebra en Teotihuacán la reunión Factores Genéticos en la Nutrición, con la crema innata de la nutriología mundial y de la genética mundial. Es el primer diálogo registrado, por lo menos, entre nutriólogos y genetistas, que hoy pues da la nutrigenómica y la nutrigenética y todas estas cosas, comienza de alguna manera en Teotihuacán en ese momento. La división de nutrición experimental tiene 3 departamentos: fisiología de la nutrición, que dirigí yo hasta el año 2003, en que pasé la estafeta a Armando Tobar; de ciencia y tecnología de alimentos, que en un año dirigió José Luis Camacho, y después de eso la doctora Josefina Morales de León; y nutrición animal, que fue dirigida por Fernando Pérez Gil, que en paz descanse, y que ahora es dirigido por Silvia Carrillo. Entre las cosas más notables, creo, fue los estudios sobre requerimientos de proteínas en el hombre adulto joven, porque de hecho lo que las recomendaciones de FAO-OMS y la Universidad de las Naciones Unidas recomienda se basa en las medidas de varianza y datos que se obtuvieron aquí en la unidad metabólica fundamentalmente. La otra división, con 3 departamentos: vigilancia epidemiológica, que ha tenido varios jefes, ahora Linda Madrigal Frisch; proyectos experimentales y rurales, que fundamentalmente ha sido Alberto Isunza Garzón; y educación nutricional, también con varios jefes,
y actualmente dirigida por el doctor Chávez. Cabe notar el programa del Valle de Solís, donde tuvimos a Lindsay Allen por acá, una gran investigadora norteamericana, a Mata, un investigador guatemalteco, Homero Martínez, a Oscar Moreno, a Enrique Ríos, en fin, varias de las personas que recordamos ahora o que están por aquí. En el año 84 las divisiones cambian de nombre, se llaman direcciones de área a partir de ese momento. Quiero destacar todos los trabajos en Chiapas, en Coetzalan, donde el doctor Campuzano iba los fines de semana a hacer operaciones de alto nivel en un pequeño pueblito pues, de la Sierra de Puebla. Los trabajos de Oaxaca, los trabajos en San Luis, los trabajos en comunidad en el Estado de México. Por el otro lado, la acreditación por la entidad mexicana de acreditación de nuestros laboratorios de alimentos, 2 certificados de invención, hoy llamados patentes, y 2 marcas. En los estudios sobre leguminosas se estudiaron muchas leguminosas que no se habían estudiado, el amaranto, el metabolismo en la cabra, la fisiología animal. No voy a mencionar a los muchos investigadores de este departamento, pero fue muy notable. También en fisiología, Rosa López Castro, Armando Tobar, Patricia Calderón, José Luis Rosado, que estudiaban los requerimientos de proteínas con la dieta rural básica, las pérdidas nutrimentales en sudor, vitaminas y anticonceptivos, nutrición e inmunología, donde Enrique Gómez y José Luis Silencio participaron mucho, y en particular los estudios sobre el síndrome de Sjögren. Jorge Luis Rosado estudió la deficiencia de lactasa, que estaba prácticamente sin estudiar en nuestro país, y lo mismo las fibras sintéticas y el metabolismo del zinc, donde, por cierto, también participamos con un subsecretario en aquel entonces de Salud, ya que es el actual secretario de Salud. Entonces también entra Ali Hanjali para estudiar calcio, la vitamina D, de la cual hace muy poco tiempo hicimos una revisión internacional de las recomendaciones, los estudios sobre sodio de Claudia Sánchez Castillo y, en fin, de obesidad. Retornaron en el año 93 a Armando Tobar y Neve Torres y iniciaron la unidad de nutrilogía molecular, que era de las primeras en el mundo, no solo de México, y su productividad pues obviamente ha sido muy notable, y no voy a detenerme mucho. En época del doctor Alarcón, en el 97, se fundan nuevamente ambas direcciones en lo que es la dirección de nutrición. Entre las cosas notables que quiero mencionar, pues el trabajo de orientación alimentaria de la norma 043, que nadie sigue, pero que es de primera calidad, ¿no? Nadie la sigue, ni siquiera las autoridades de salud. Las recomendaciones de nutrimentos para la población mexicana, ese es un trabajo en donde lideramos al sector salud completo, a varias universidades y a varias instituciones, con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y de la Secretaría, para tener estas recomendaciones de nutrimentos. En el año 2013 se hace el Congreso Latinoamericano de Acapulco, también muy brillante. Y en 2008 se funda el Departamento de Proyectos Académicos de Nutrición. Nuestra labor, se dice en una sola palabra y asesoría, es inmensa. No tienen idea de la cantidad de demandas de asesoría que tenemos. Hay muchas innovaciones notables, además de la tecnología de alimentos con fines de nutrición, que es una novedad en muchos sentidos, y de la nutrición animal como formando parte de un instituto de nutrición. El primer servicio de nutriología clínica también fue algo que operamos nosotros inicialmente. Por razones operativas pasó a ser parte de la dirección de medicina, pero la iniciamos nosotros, y lo mismo la ya mencionada primera unidad de nutriología molecular. Perdón. Ay, se me pasa debo aquí mencionar, y estoy por terminar, al grupo de
Abelardo Ávila, dentro de la propia dirección, que ha participado en una gran diversidad de estudios y programas nacionales. Simplemente los más recientes: apoyo a Progresa, apoyo a la mal llamada Cruzada contra el Hambre, y más recientemente en ese proyecto que es tan importante, que es el Registro Nacional de Peso y Talla de Escolares. Como advertí al principio, el resumen es difícil y seguramente dejé muchos hilos sin atar, pero finalmente quiero decir que esta historia lo que debe servir es para inspirar un futuro igualmente brillante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el honor de invitarme a esta celebración, que no es solamente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, sino también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor Kersenovich, doctor Adolfo Chávez, doctor Burges, los exdirectores, compañeros todos de la Dirección de Nutrición, y estudiantes y colegas que nos acompañan. Hoy conmemoramos el 60º aniversario de la División de Nutrición, actualmente Dirección de Nutrición, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Esta división ha tenido un papel primordial en el estudio de la nutrición poblacional y en la formación de recursos humanos en nutrición comunitaria y salud pública a lo largo de su existencia. Personalmente tuve la fortuna de ser parte de la división entre 1980 y 81, precisamente en la transición entre dos etapas que se señalan en el programa de las presentaciones de hoy: la etapa de inicio y la etapa de fortalecimiento, de manera que me tocó estar un poco de tiempo en estas dos etapas. Posteriormente volví al instituto a realizar mi tesis de maestría en ciencias de la Universidad de Cornell, en la sede que tenía la división en Cuetzalan, Puebla. Mi historia es similar a la de decenas de investigadores y profesionales de la nutrición y la salud poblacional que tuvimos el privilegio de ser parte de la división, la cual nos abrió sus puertas en etapas críticas de nuestra formación. Cuando pienso en la División de Nutrición, la imagen que tengo es la de una institución generosa que nos colmó de oportunidades a quienes transitamos por ella como jóvenes en formación. Esta imagen de generosidad y oportunidades de desarrollo que rememoro se debe a la personalidad de Adolfo Chávez, quien era director durante el periodo que pasé en la división y quien, como mi maestro en la Universidad Iberoamericana, cuando tenía yo 21 años, me había dado ya la oportunidad de pasar un verano completo trabajando en un proyecto de investigación en Ayuquililla, Oaxaca, en donde experimenté mi primer episodio de amibiasis y mi primer gran susto en la vida al ser corrido de una casa en donde aplicaba una encuesta por un marido ebrio que portaba un amenazante machete. Adolfo es altamente reconocido por sus aportaciones científicas en el conocimiento de los alimentos mexicanos, su valor nutritivo y su impacto en el estado de salud de la población, su papel en el desarrollo de las primeras encuestas nutricionales a gran escala, sus estudios epidemiológicos sobre el estado de nutrición y salud de la población y sus investigaciones sobre la desnutrición crónica y sus efectos en el desarrollo físico y mental. Pero hoy quiero reconocer a Adolfo por su generosidad, por haber confiado y apostado por tantos jóvenes que posteriormente hemos hecho carrera como investigadores y profesionales de la nutrición y la salud pública, y por habernos transmitido la pasión y compromiso por la salud pública y por la nutrición poblacional. Adolfo fue y es una de las mentes más creativas y originales que se adelantó a sus tiempos y vislumbró, por ejemplo, el papel de la nutrición en las enfermedades crónicas en México, cuando todos manejábamos aún los paradigmas ligados
a la desnutrición y las infecciones. Quiero resaltar que el Instituto Nacional de Salud Pública se ha beneficiado con las contribuciones de varios investigadores y funcionarios que transitamos como parte de nuestra formación en la División de Nutrición y que fuimos influidos por Adolfo Chávez, incluyendo 2 de sus directores generales. Para muchos de nosotros, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la División de Nutrición es nuestra casa, y así lo siento yo. Y seguimos colaborando y nos seguimos manteniendo unidos a través de colaboraciones. Y hay muchas otras instituciones que también se han beneficiado de la División de Nutrición. Resalto también la contribución de Héctor Burges en la conformación de la actual Dirección de Nutrición del Instituto y su papel en la formación de varias de las generaciones de nutriólogos en el país. Bajo la dirección de Héctor, investigadores de la división han utilizado herramientas modernas de biología molecular para entender el papel de diversos nutrientes e ingredientes alimentarios en los fenómenos de salud y enfermedad y ha incursionado en el desarrollo de tecnología de alimentos dirigida a mejorar la nutrición. Varios de los investigadores de la División de Nutrición tienen y han tenido un papel destacado en el desarrollo de programas comunitarios en poblaciones en pobreza extrema, la promoción y protección de la lactancia materna, la promoción de la salud, el papel de la cultura alimentaria en la nutrición, la relación entre la nutrición animal y humanas y el estudio de programas y políticas de nutrición. Quiero hacer un reconocimiento especial a la división por el papel que varios de sus investigadores han tenido y tienen en la defensa de la nutrición poblacional y en la denuncia de los efectos adversos que la industria de alimentos, bebidas y sucedáneos de leche materna tienen en la nutrición y salud poblacional. La congruencia y valentía de estos investigadores es digna de reconocimiento. Como director general del Instituto Nacional de Salud Pública, felicito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, a su director general, por el 60º aniversario de su división o dirección de nutrición y expreso nuestra gratitud por el papel que ha tenido la división en la formación de varios investigadores y funcionarios de nuestro instituto. A 60 años de su creación, los integrantes de la División de Nutrición deben sentirse orgullosos por su papel en la generación y aplicación del conocimiento para mejorar la nutrición y la salud de la población mexicana. Felicidades a todos.